Buenos Aires, 14 de mayo de 2015. Estadio Alberto J. Armando, La Bombonera. El partido entre Boca Juniors y River Plate, por los octavos de final de la Copa Libertadores, ya había comenzado. El primer tiempo se había jugado, pero el fútbol no iba a terminar, porque en el túnel de acceso al campo, algo estaba pasando, algo que el mundo entero estaba a punto de ver. Cuando los jugadores de River salieron del vestuario para disputar el segundo tiempo, una nube de gas pimienta inundó la manga de acceso al campo de juego. Sánchez se restregaba los ojos. Mora vomitaba. El capitán Leonardo Poncio no podía respirar. Las cámaras transmitían en vivo el caos. Argentina entera miraba horrorizada. El mundo miraba horrorizado. El partido se suspendió. La Conmebol descalificó a Boca de la Copa Libertadores. Y en medio de ese infierno mediático, judicial y deportivo, hay un nombre que resuena más que ningún otro. Rafael Diceo, líder absoluto de la 12, la barra brava más poderosa de Argentina, quizá la más poderosa de Sudamérica. Y lo que pasó ese día no fue un incidente aislado. Fue la culminación de un sistema que llevaba décadas construyéndose. Un sistema donde un hombre sin cargo oficial, sin título, sin uniforme, mandaba más que muchos dirigentes del club más grande de Argentina. Este no es un vídeo sobre una hinchada violenta. No es la historia de unos barrabravas que peleaban en las gradas los domingos. No es un compilado de disturbios. Esta es la historia de cómo un hombre convirtió una tribuna de fútbol en un imperio criminal. Cómo la 12 dejó de ser una barra brava para convertirse en una organización que manejaba millones, que negociaba con políticos, que decidía quién entraba y quién salía del club. Y cómo su líder, Rafael Diceo, se transformó en el hombre más temido del fútbol argentino. Un tipo que no era dirigente, no era empresario, no era político, era un hincha de Boca, nada más. Desde las tribunas de La Bombonera hasta las celdas de Devoto, desde los despachos del poder hasta las calles de La Boca. Esta es su historia. Pero para entender a Diceo, primero hay que entender qué es Boca Juniors y qué significa ser el dueño de su tribuna. Argentina tiene una relación con el fútbol que no se parece a la de ningún otro país del mundo. No es un deporte, no es un entretenimiento, es identidad, es religión, es política. Es el único lugar donde un país fracturado por crisis económicas, golpes militares y desigualdad brutal se encuentra a sí mismo cada domingo. Y en ese país hay un club que es más que un club, Boca Juniors. Fundado en 1905 en el barrio de La Boca, el barrio del puerto, el barrio de los inmigrantes italianos que llegaban con las manos vacías y la esperanza rota. Genoveses, calabreses, familias que dormían en conventillos de chapa y madera, que trabajaban en los astilleros del Riachuelo, que no tenían nada salvo el barrio y el club. Boca Juniors nació como el club del pueblo, el club de los que no tenían, el club de los de abajo. Y esa identidad nunca se fue. Se clavó en el ADN del club como un tatuaje que no se puede borrar. Boca es el club más popular de Argentina. 12 millones de hinchas según algunas estimaciones, más que muchos países. Y en el centro de todo eso está La Bombonera, la 12, el estadio más intimidante de Sudamérica, construido en 1940, encajado entre las calles estrechas de La Boca como si alguien hubiera metido un volcán dentro de un barrio. La cancha tiembla, literalmente. Cuando la hinchada salta, la estructura vibra. Los equipos visitantes lo saben antes de entrar. El ruido no se escucha, se siente en el pecho. Pero dentro de ese volcán hay una zona que tiene sus propias leyes. La tribuna popular, la 12. Se la llama así porque se dice que la hinchada es el jugador número 12, el que nunca descansa, el que siempre está, el que empuja al equipo cuando todo va mal. Suena romántico, suena a folclore futbolero, pero en la Argentina real, la tribuna popular no es un cuento de hadas, es un territorio, y como todo territorio, alguien lo controla. En los años 80 y 90, el fútbol argentino vivió una transformación oscura. Las barras bravas dejaron de ser grupos de hinchas apasionados para convertirse en organizaciones con estructura, financiación y poder real. Vendían entradas, controlaban el merchandising, cobraban peajes a los colectivos de hinchas que viajaban a partidos de visitante. Recibían dinero de dirigentes, de políticos, de sindicalistas.
A cambio, ofrecían lo que cualquier poder necesita: músculo, gente en la calle, capacidad de movilización o de intimidación. Imaginad lo que pasa cuando juntas todo eso. Un club con 12 millones de seguidores, un estadio que tiembla, un barrio con hambre, un país en crisis permanente y una tribuna donde el que manda no rinde cuentas a nadie. Lo que pasa es Rafael Diceo. Rafael Leónidas Diceo nació en 1962 en Buenos Aires. Creció en el barrio de Parque Patricios, zona sur de la capital. No era de la Boca, no venía de la cuna del club, pero era de Boca desde que tuvo memoria. Empezó a ir a la cancha de adolescente, como miles de pibes argentinos. Empezó abajo, en la base de la pirámide, como un soldado más de la tribuna. Un pibe que saltaba, que cantaba, que iba a todos los partidos, que viajaba a las canchas de visitante en colectivos destartalados, que se comía las piñas cuando había que comérselas. Pero Diceo no era un pibe más. Tenía algo que lo separaba del resto: carisma, frialdad, capacidad de organización y una ambición que no se conformaba con ser uno más en la masa. Quería ser el que mandaba. Y en el mundo de las barras bravas argentinas, el que manda no llega por elecciones, llega por imposición, por respeto o por miedo. Diceo fue escalando durante los años 90. Se fue ganando la confianza de los líderes anteriores. Aprendió cómo funcionaba el negocio, porque eso era la 12 a finales de los 90. Un negocio. Las entradas, los viajes, los trapos, los contactos con la dirigencia, los favores a los políticos. Todo era dinero. Todo era poder. A finales de los 90, Diceo ya era el jefe. No había un documento que lo certificara. No había un acta de asamblea. Simplemente, todos sabían quién mandaba. Se imponía por presencia. Medía 1,80 m, corpulento, mirada fija. Hablaba poco, pero cuando hablaba, todos escuchaban. No hacía falta gritar. En el mundo de las barras bravas, el que grita es el soldado. El que habla bajo es el jefe. La 12 bajo Diceo no era una hinchada, era una estructura. Tenía jerarquía, territorios, delegaciones en cada barrio del conurbano bonaerense. Cada delegación tenía un referente. Cada referente respondía ante Diceo. Era un ejército. ¿Con uniforme invisible? Sí, pero con disciplina militar. Y ese ejército no solo aparecía los domingos. Diceo controlaba la venta de entradas que el propio club le cedía. Cientos, a veces miles de entradas por partido. Entradas que se revendían, que se repartían como moneda de cambio, que servían para comprar lealtades. Controlaba el merchandising ilegal en los alrededores de la Bombonera. Controlaba los puestos de comida. Controlaba los estacionamientos. Controlaba los colectivos que llevaban hinchas a los partidos de visitante. Y cobraba por todo. Las estimaciones son difíciles de verificar, pero investigaciones judiciales y periodísticas hablan de ingresos que podían alcanzar cientos de miles de dólares anuales. Para un tipo que oficialmente no tenía cargo en ninguna parte, un hincha de Boca, nada más y nada menos. Pero Diceo no solo quería dinero, quería poder, y lo consiguió. Empezó a tejer relaciones con dirigentes del club, dirigentes que lo necesitaban para ganar elecciones internas, para llenar la cancha, para intimidar opositores. A cambio, Diceo pedía, y conseguía, más entradas, más acceso, más impunidad. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. El 23 de junio de 1994, un hincha de Boca llamado José Daniel Carballo murió en un enfrentamiento con barrabravas de Independiente en Avellaneda. Tenía 19 años. Esa muerte no fue la primera, no fue la última, pero fue una de las que marcaron la escalada de violencia que convirtió al fútbol argentino en el más mortífero del mundo. Según la organización Salvemos al Fútbol, más de 300 personas murieron por la violencia en el fútbol argentino entre 1924 y 2024, y la mayoría, la gran mayoría, a partir de los años 80. Diceo operaba en ese mundo. No era un espectador, era un protagonista. Pero vamos a parar un momento. Vamos a ser honestos. Diceo no inventó las barras bravas. No inventó la violencia en el fútbol argentino. Ese sistema ya existía antes de él.
Lo que Diceo hizo fue perfeccionarlo, profesionalizarlo, llevarlo a un nivel que no se había visto antes. Bajo su mando, la 12 se convirtió en la barra brava más temida del continente. Las peleas con la barra de River, los borrachos del tablón, eran guerras, no metáforas, guerras, con cuchillos, con cadenas, con armas de fuego. En las calles de Buenos Aires, lejos de las cámaras, lejos de los estadios, hinchas de Boca y de River se buscaban para hacerse daño, daño real, daño irreversible. En marzo de 1999, un enfrentamiento entre barras en los alrededores de la cancha de Vélez Sarsfield dejó decenas de heridos, autos volcados, comercios destrozados, la policía desbordada. Diceo estaba ahí, siempre estaba ahí. Y no solo eran las peleas con otras barras. Dentro de la propia 12, las luchas internas por el poder eran brutales, porque el que controlaba la barra controlaba el negocio, y los negocios de la 12 no eran menores. Pero la violencia de Diceo no quedó impune para siempre. En 1999, tras un enfrentamiento brutal en las inmediaciones del estadio de Chacarita Juniors, la justicia lo alcanzó. Fue acusado de coacción agravada, de liderar actos de violencia organizada. Y esta vez, la justicia no miró para otro lado. Diceo fue condenado y enviado a prisión. No se escondió, no huyó, no negó ser lo que todos sabían que era. Fue a juicio, fue condenado, y fue preso. Y algo pasó que nadie esperaba. La 12 no se desmoronó. En 2001, Argentina estalló. La crisis económica más devastadora de su historia. El corralito bancario. 5 presidentes en 2 semanas. Gente golpeando cacerolas en las calles. Saqueos. Represión. Muertos. El país se caía a pedazos. Y en medio de ese caos, las barras bravas crecieron. Porque en un país donde las instituciones colapsan, los que tienen capacidad de movilizar gente se vuelven imprescindibles. Los políticos necesitaban a las barras más que nunca, para llenar actos, para hacer presión, para asustar, y las barras cobraban. Diceo entendió eso como nadie. Porque el sistema que Diceo había construido no dependía solo de él. Tenía estructura, tenía mandos medios, tenía tentáculos en cada rincón del conurbano. Mientras Diceo estaba preso, otros tomaron el mando operativo. Mauro Martín, uno de sus lugartenientes más cercanos, asumió la conducción de la barra. Las peleas siguieron, los negocios siguieron, las entradas siguieron fluyendo. El poder de la 12 no se apagó, solo cambió de voz. Pero dentro de la cárcel, algo se estaba cocinando, algo que iba a hacer todo mucho peor. Diceo cumplió su condena, salió de prisión, y cuando volvió, encontró algo que no esperaba. No todos lo estaban esperando con los brazos abiertos. Mauro Martín no quería devolver el trono. La barra se había fracturado. Los que habían mandado durante su ausencia no querían volver a ser soldados. Lo que vino después fue una guerra civil dentro de la 12. El 12 de enero de 2013, hinchas identificados con la facción de Diceo y hinchas de la facción de Martín se enfrentaron a puñaladas y a tiros en las inmediaciones de la Bombonera. No era día de partido, no había fútbol, era una pelea por el poder puro. Varios resultaron heridos. La policía intervino, y los 2 líderes terminaron detenidos. Hay un momento de esa guerra interna que ilustra todo lo que la 12 se había convertido. Un momento que no sale en los titulares. Mauro Martín tenía un hermano. Se llamaba Adrián Martín, conocido como La Ñata. El 18 de julio de 2008, Adrián fue baleado en el barrio de Soldati. Le dispararon en la cabeza. Tenía 24 años. Murió en el hospital horas después. Nadie fue condenado por su muerte. Eso es lo que las barras bravas realmente son cuando la cámara se apaga. No son cantos en la tribuna. No son bengalas de colores. Son pibes que no vuelven a casa. Madres que reciben un llamado a las 3 de la mañana. Hermanos que entierran hermanos. Y al domingo siguiente, la tribuna sigue saltando como si nada. Esa es la parte de la historia que nadie quiere contar, pero que hay que contar. Empezó a aparecer en actos políticos, no como invitado, como socio. Contactos con el peronismo, con sindicatos, con intendentes del conurbano.
La línea entre la tribuna y el poder político se borró por completo. Diceo ya no era solo el jefe de la barra de Boca, era un operador, un hombre con capacidad de poner 3.000 personas en una plaza en 2 horas. Y eso, en Argentina, vale más que cualquier cargo público. La prensa empezó a llamarlo cosas que antes solo se reservaban para dirigentes o políticos. El capo, el dictador de la 12, el emperador. Diceo no desmentía esos apodos. Tampoco los buscaba. Simplemente los dejaba circular. Porque cada título que le ponían le daba más poder, más miedo, más respeto. Para 2014, Diceo había vuelto a consolidar su poder. O eso creía. Porque toda esa visibilidad tenía un precio. Cada aparición en la prensa, cada investigación periodística, cada muerte en el fútbol argentino que terminaba, directa o indirectamente, conectada a las barras bravas. El poder político que lo había usado empezó a sentir la presión. La opinión pública estaba harta. Las familias de los muertos pedían justicia. Y alguien tenía que pagar. Y entonces llegó el 14 de mayo de 2015, el superclásico que cambió todo. Boca Juniors contra River Plate. Estadio Alberto J. Armando, La Bombonera. Copa Libertadores de América. Lo que pasó ese día, lo vio el mundo entero. Cuando los jugadores de River salieron al campo para el segundo tiempo, una nube de gas pimienta inundó la manga de acceso al campo de juego. Los jugadores de River cayeron al suelo. Se restregaban los ojos. Algunos no podían respirar. Sánchez, Mora, Poncio, todos al piso. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. El partido se suspendió. La Conmebol descalificó a Boca de la Copa Libertadores. Pero la atención no estaba solo en lo que pasó en la manga. Estaba en lo que pasó en las tribunas. Desde la tribuna local, desde donde estaban los hinchas de Boca, se habían lanzado bengalas y elementos contundentes. Y según declaraciones judiciales y testimonios periodísticos, en el centro de esa operación estaba la estructura que Diceo había construido durante décadas. La justicia argentina actuó. Esta vez, actuó de verdad. Las investigaciones señalaron a la 12 como responsable. Diceo, aunque intentó mantenerse en las sombras, vio cómo su imperio empezaba a resquebrajarse bajo el peso de la presión mediática y judicial más intensa que había enfrentado jamás. Después de la guerra interna y el escándalo del gas pimienta, la justicia y el poder político decidieron actuar con una estrategia diferente. Ya no se trataba solo de meter preso a Diceo cuando pasara algo, se trataba de desmontar el sistema. En 2013, Boca Juniors cambió de dirigencia. Daniel Angelici asumió la presidencia del club. Y Angelici tomó una decisión que marcó un antes y un después. Cortó formalmente la relación entre el club y la barra brava, al menos en lo público. Las entradas que tradicionalmente se entregaban a la 12 se redujeron drásticamente. Se instalaron cámaras de reconocimiento facial en la Bombonera. Se crearon listas de personas con derecho de admisión denegado. Diceo fue incluido en esas listas. El hombre que había mandado en la tribuna de Boca durante más de una década no podía entrar a la Bombonera. Pensad en eso un momento. El jefe de la 12, el tipo que controlaba cada metro cuadrado de esa tribuna, el que decidía quién se paraba en cada escalón, prohibido de entrar. Tras el escándalo del gas pimienta, el fútbol argentino entró en un proceso de endurecimiento progresivo de las medidas de seguridad. Primero vinieron más prohibiciones de estadio, después, más cámaras. Los clubes empezaron a cruzar datos con las fuerzas de seguridad, y ese proceso culminó en 2018 con la implementación formal del programa Tribuna Segura, carnet digital obligatorio para entrar a los estadios, bases de datos unificadas, control de identidad en los accesos. Los barras más conocidos ya no podían esconderse entre la multitud. La Bombonera dejó de ser un espacio libre. Se convirtió en un espacio vigilado. Pero la prohibición no acabó con Diceo. Lo transformó. Porque Diceo se adaptó. Siguió operando desde afuera. Seguía coordinando. Seguía teniendo sus redes. Seguía apareciendo en los alrededores del estadio, los días de partido, aunque no pudiera entrar. Su presencia era un mensaje. Sigo acá. Sigo mandando. Los carteles no me detienen. El derecho de admisión fue una medida cosmética. Importante, sí. Simbólica también. Pero el sistema real, el sistema de poder, de dinero, de conexiones políticas,
Ese sistema no se desmonta con una lista de nombres prohibidos. En 2019 fue detenido nuevamente, esta vez por amenazas y extorsión a dirigentes del club. Los expedientes judiciales hablan de llamadas intimidatorias, de presiones para que se le devolvieran las entradas, de amenazas contra familiares de directivos. Walter, escuchá, tenemos que hablar y mira esto, porque gracias a las todas las boludeces que está haciendo tu amiga, va a pasar esto. Después que no se queje, después que no se queje si hay un muerto en la tribuna, porque van por ella, y en esto no nada, en River va a ser igual. ¿Por qué no se queje por la pelotudez que hace? ¿Entendés lo que te digo, boludo? Esto es al revés, esto es al revés. Vos me tenés que decir, flaco, tenemos que hacer algo acá por este quilombo. Listo, dale, yo te doy 3 nombres y los sacan en todos lados, boludo. Y quedas bien. Y te puedo conseguir otras cosas, pero si no hablamos y si la señora sigue haciendo lo que ella quiere de esa manera, bueno, que lo haga de esa manera. Nosotros vamos a hacer la nuestra, boludo. Vamos a hacer el quilombo, a tener una segura. Cuando van a la cancha, le vamos a pegar a lo del ministerio, le vamos a hacer eso. Donde nos enganchamos a Berlín, ahí en Puerto Madero, va a cobrar. Entonces, ¿qué quiere? ¿Que vayamos a la guerra? Vamos a la guerra. El tipo que decía que era solo un hincha de Boca operaba como un capo mafioso. La justicia argentina lo procesó. Otra vez. Y otra vez Diceo enfrentó el proceso con la misma actitud de siempre. Sin esconderse. Sin disculparse. Sin bajar la cabeza. A día de hoy Rafael Diceo sigue vivo. Sigue en Buenos Aires. Sigue vinculado a Boca Juniors de una forma que ninguna prohibición ha logrado cortar del todo. Tiene prohibido entrar a la Bombonera. Tiene prohibido acercarse al estadio en días de partido. Tiene causas judiciales abiertas. Tiene antecedentes penales que podrían llenar un archivo. Y sigue siendo el hombre más mencionado cuando alguien habla de la 12. Sigue operando. Sigue existiendo. Sigue siendo una sombra sobre la tribuna popular de Boca. Pero ya no es lo que era. La barra se fragmentó. Las nuevas generaciones no le tienen la misma lealtad. Los que crecieron con él envejecieron. Algunos se alejaron. Algunos están presos. Algunos están muertos. Mauro Martín fue condenado por delitos vinculados a la barra. Otros referentes desaparecieron del mapa. La vieja guardia de la 12 se deshizo como arena entre los dedos. Y lo que queda es una barra que sigue siendo peligrosa, que sigue siendo poderosa, pero que ya no tiene un rey indiscutido. Diceo lo sabe, y probablemente eso es lo que más le duele. Algo se perdió en la Bombonera en esos años, algo que no se recupera con cámaras de reconocimiento facial ni con carnets digitales. La tribuna popular de Boca sigue saltando, sigue cantando, sigue haciendo temblar el cemento. Pero el poder que tenía un solo hombre sobre esa tribuna, el poder absoluto, impune, casi feudal que ejercía Diceo, ese poder se fragmentó, se repartió, se diluyó, y Buenos Aires sigue mirando esa tribuna con una mezcla de fascinación y de miedo. Porque todos saben que el problema no era Diceo. Diceo fue un síntoma. El problema es el sistema que lo creó, y ese sistema sigue ahí. ¿Dónde termina la hinchada y empieza la mafia? ¿Dónde termina el fanatismo y empieza el crimen organizado? ¿Puede una barra brava ser algo más que violencia, extorsión y muerte? La respuesta de Diceo fue clara. No. Para él, la tribuna era un feudo, un territorio que se conquistaba, se defendía y se explotaba. No había romanticismo, no había ideología, había poder, puro, crudo, desnudo. Y eso es lo que hace que su historia sea tan perturbadora. Porque Diceo no era un loco, no era un descontrolado. Era un tipo inteligente, calculador, metódico, que entendió antes que nadie que la tribuna popular de un club con 12 millones de hinchas era la plataforma de poder más grande que podía tener un hombre sin título, sin cargo y sin uniforme. Un pibe de Parque Patricios que empezó saltando en la popular, que fue escalando a golpes y a favores, que llegó a sentarse en la mesa con dirigentes y políticos, que fue preso y salió, que perdió el trono y siguió peleando, que hoy tiene 64 años y sigue siendo el nombre que se susurra cuando alguien pregunta quién manda en la tribuna de Boca. Eso no es fanatismo, eso no es locura, eso es la historia de lo que pasa cuando el fútbol, el poder y la miseria se cruzan en un país donde las instituciones no alcanzan. Los gobiernos pueden poner cámaras, pueden poner carnets, pueden prohibir la entrada a los estadios, pueden hacer leyes, pueden hacer operativos,
pero no pueden borrar lo que Diceo representó durante más de una década en La Bombonera. El poder absoluto de un hombre sobre una tribuna que temblaba bajo sus pies. Porque lo que se construyó en esa tribuna no fue solo una barra brava, fue un modelo. Un modelo que se replicó en decenas de clubes argentinos. Un modelo que sobrevive a las leyes, a las cárceles y a los cambios de dirigencia. Y ese modelo no se desmonta con gas lacrimógeno. Si esta historia te atrapó, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana contamos las historias reales de los grupos ultras y hooligans más importantes del fútbol mundial. Sin adornos, sin censura, tal y como ocurrieron. Nos vemos en el próximo vídeo.